Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario y el evangelio que se lee hoy es el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, los versículos 1 al 7 y luego el versículo 14. Y comienza diciendo que un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. San Lucas, que fue discípulo de San Pablo, que había sido fariseo, rompe la imagen simplista de un Jesús que habría estado sistemáticamente contra los fariseos. No está contra nadie a priori. Es un hombre libre, capaz de frecuentar, de acercarse a todo el mundo, los publicanos y los pecadores y también los fariseos. Aquí lo vemos que ha sido invitado a casa de uno de los jefes de los fariseos, uno de esos notables que tenían un papel dirigente en el partido de los justos. Este grupo que ciertamente fue el que habitualmente se opuso más a Jesús. Y San Lucas subraya que era un día de sábado. En ese día las comidas tenían una importancia particular. La comida del centro del día venía inmediatamente después del oficio en la sinagoga. Después de una larga oración comunitaria, esta comida tenía un carácter más suntuoso, más alegre que los días de trabajo. Y a causa del descanso sabático, que era muy estricto, todos los platos tenían que ser preparados el viernes por la tarde, el día de la preparación. Y así, libres de toda preocupación material, los que recibían a sus amigos, a su familia, podían entregarse totalmente a la amistad, a la conversación, por lo cual se invitaba con gusto el día de sábado. Y las conversaciones en la mesa son una ocasión de alegría y de reflexión. Y esto nos debe hacer pensar que quizá nuestros domingos han perdido algo de lo que podrían ser en este aspecto. El Evangelio continúa diciendo que mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Jesús ha sido observador y ha visto que la gente hábilmente trata de colocarse en los primeros lugares. Esto sucede en todas las sociedades, también en la nuestra. Constatamos esta carrera a los primeros lugares y la búsqueda de 1000 signos distintivos, y no solamente en la mesa, para hacerse valer, o cómo uno se viste, o el carro que lleva, o en los temas de conversación más a la moda. Evidentemente, Jesús no cuenta esta parábola para incitarnos a respetar unas reglas mundanas de un protocolo, unas conveniencias sociales o de jerarquías. No, Él lo que quiere es invitarnos a ser humildes, invitarnos a la humildad, a la modestia. Pero sobre todo, como hace normalmente, Él nos habla de Dios. ¿Cuál es la condición esencial para ser admitidos en el reino de Dios? Continúa diciendo, por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Sí, para ser admitido al reino de Dios, la condición fundamental es de recibirle a Él, de acogerle, de hacerse pequeño. Que sea el dueño del banquete el que tome la iniciativa y te diga, ven, avanza hacia la cabecera. Y paradójicamente, aquel que piensa ser el último es el que está más preparado para acoger como gracia ese don que él no pensaba merecer. Es decir, mire, son nuestros pecados los que hacen en nosotros este sentimiento radical de nuestra insuficiencia. El pecador, el que vuelve a su casa creyendo que está justificado porque se cree que es justo, se equivoca. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano?
como decirle, ves, Señor, que yo no tengo necesidad de ti, yo no soy pecador, yo no robo, yo no mato, yo no soy adúltero, yo hago el bien, yo ayuno, yo doy limosna. Lo que más se opone a la salvación no es solo, digamos, el pecado, es ese sentimiento de ser buenos, la justicia personal. Y Jesús les dirá a esta gente, los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. San Pablo retoma esta revelación de Jesús, mostrando que nadie puede reivindicar la salvación eterna como un derecho por sus propios méritos, porque ha cumplido la ley. No, Jesús dice, ve a ponerte en el último lugar. Jesús, antes de San Pablo, no cesaba de repetir esto. Es necesario saber que somos débiles, pequeños, que somos los últimos delante de Dios para poder confiar totalmente en Él, renunciando a poner la confianza en nuestras propias fuerzas. Hay que hacerse pequeños como los niños para tener un lugar en el reino de Dios. Ve y ponte en el último lugar. Es el dueño del banquete el que te hará subir más adelante. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. El orgullo es el mayor pecado delante de Dios. Quien cree que merece no puede encontrar lugar en el reino de Dios. La experiencia histórica de Israel era precisamente darle la vuelta a esos valores de este mundo. Dios ha escogido el más pequeño, el más débil de todos los pueblos de la tierra. El mundo moderno no admite esta actitud, porque lo traducimos como en términos peyorativos, como si uno tuviera que ceder, que capitular, que se hundir. No. Nuestro mundo exalta, por lo contrario, el desarrollo de uno mismo, la realización, la producción, la promoción de uno mismo. Y es necesario que este rebajarse sea al estilo de Jesús, como hizo Jesús antes de recomendárnoslo. Él lo había vivido como una actitud de Dios entre nosotros. Él tomó tanto el último lugar que nadie se lo podrá quitar. Es el sentido mismo de la encarnación. Aquel que era de condición divina se anuló, se rebajó, tomó la condición de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Pero para quitar toda tendencia enfermiza a esa actitud, comprendamos bien que al tomar el último lugar, el del crucificado, Jesús no se disminuyó, Él fue realmente Él mismo. Por el contrario, en ese rebajarse, Él manifestó plenamente su grandeza suprema. Él fue el amor absoluto, con mayúsculas amor y con mayúsculas absoluto. Fue el hombre para los demás. Era el hombre para el Padre. Y en ese sentido, la resurrección gloriosa no es lo contrario de la cruz. Es el olvidarse totalmente de sí mismo, que era su gloria, porque quien se rebaja será elevado. Nosotros estamos muy lejos, lo vemos de una simple regla de buena educación en la mesa. Estamos muy lejos de eso. Se nos invita a entrar en el reino de Dios imitando a Dios, que es discreto, que es escondido, que es humilde, que se hace el último, el servidor de todos. Y en esto no hay ninguna cosa negativa en esta actitud. Y esta es la grandeza de Dios. Y al contrario, nuestra necesidad de afirmarnos contra los demás y de dominarlos por la fuerza o por la seducción, dar codazos para conseguir los primeros lugares, este instinto animal de ser el más fuerte, esto traduce nuestra debilidad original, nuestro pecado original, ser como dioses, como esos falsos dioses a los que atribuimos nuestro instinto de poder. En el momento de la última cena, los invitados de Jesús no lo habían entendido todavía. Y el Evangelio nos dice que estaban discutiendo entre ellos para saber quién era el mayor. Jesús les dijo, los reyes de la tierra se portan como señores, ustedes no deben hacer así. El más grande entre ustedes
tome el lugar del más pequeño, y el que manda se comporte como el que sirve, porque yo estoy entre ustedes como aquel que sirve. El Evangelio continúa diciendo que luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Alrededor de este mismo tema de la mesa, aquí hay una nueva parábola, y esta nos invita a ser desinteresados. Es necesario dar y servir sin esperar a cambio. Porque si ustedes aman solamente a quienes les aman, ¿qué hacen de extraordinario? Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes les odian, a quienes no le pueden dar nada a cambio. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Esta es una de las parábolas evangélicas que van a contracorriente de nuestro mundo. Son propuestas verdaderamente revolucionarias. Pero hay una cosa que quizá no sabemos y es importante. Hay que saber que en las categorías que Jesús cita aquí eran los que sufrían más la ignominia, digamos. Pero había un tabú ritual, un viejo tabú que prohibía que las personas que tenían una deformidad en su cuerpo participaran en las ceremonias del templo. Hay un texto contemporáneo al tiempo de Cristo, la regla de Qumran, que dice que ninguna persona que tenga impureza humana puede entrar en la asamblea de Dios, y todas las personas que tengan una tara visible en los ojos, o paralíticos en los pies o en las manos, o que cojean, o ciegos, o sordos, o mudos, no pueden entrar en la congregación de los hombres de bien. Y entonces entendemos que según Jesús son precisamente estas personas despreciadas por los demás, que tienen un hándicap, que son el objeto de mayores favores divinos y son invitados a su mesa. Por lo cual, enfermo, uno que sufre, un pobre, un humillado, tú eres amado por Dios. Una persona pecadora que se avergüenza de sí mismo, que se siente el último, tú eres amado por Dios. Y Dios es más grande que nuestro corazón. Es el corazón de nuestro Dios que tenemos que mirar. Es más fuerte que nuestra fuerza la debilidad de Cristo. Es locura para los hombres, pero es sabiduría del reino de Dios. Bienaventurados los humildes, porque poseerán la tierra. Termina el Evangelio diciendo: ya se te pagará cuando resuciten los justos. Y evocar la resurrección final, cuando se está hablando de una mesa, nos dice que Jesús va más allá de un simple consejo banal para cuando hagamos nuestras invitaciones. Eso no quiere decir que no haya aplicaciones que tengamos que hacer a nivel concreto. Pero las palabras de Jesús hablan de 3 tipos de comidas o banquetes. Las comidas de nuestras mesas humanas son, en mi caso, mi mesa es la que Jesús me pide. En segundo lugar, es la mesa eucarística, que tiene que estar abierta a todos. Y en tercer lugar, es el banquete de los últimos días, de la escatología. Dios ha previsto que los pecadores también puedan estar ahí para comer. La única condición es que se pongan como Dios a amar sin esperar nada a cambio. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.